pasión. Es difícil hablar de pasión cuando uno en general se define como una persona apasionada, digamos. O sea, creo que tengo muchas pasiones y una es la academia, digamos. Y creo que la que les interesa, porque si me pongo a hablar de otras pasiones hoy día va a ser un poco complicado. Digamos. Pero un poco lo que quiero mostrarles es hablar de un tema que es puntualmente un tema que he estado trabajando hace varios años en formación de profesores, ya a nivel de docencia y también en investigación. Y también de paso mostrar, claro que no se ve muy bien con la luz, pero otra de mis pasiones que es la fotografía. Entonces está presente como marco de fondo, digamos. Puntualmente cuando hablamos de diversidad podemos hablar de muchas cosas, es inevitable, o sea, uno llega, abre el diario y diversidad acá, diversidad allá, en términos sociales en general, y en términos educacionales puntualmente, o sea, hemos visto que actualmente la agenda educacional es un tema y es un tema absolutamente potente a nivel de discursos públicos y sobre todo a nivel de políticas públicas. O sea, últimamente en las últimas décadas hemos visto una construcción y elaboración de políticas públicas en general muy fuertemente en el ámbito educativo. Entonces, en esa lógica quería tomar una parte o abordarlo, mejor dicho, desde una perspectiva que tiene que ver con el ámbito o el contexto educacional, o sea, las escuelas. Y puntualmente qué pasa con los estudiantes y qué pasa con los profesores, que es otro temazo, digamos. O sea, la verdad que uno sale a la calle y ¿quién lo quiere es profesor? Y uno como que se esconde, digamos, que te llegan como bombazos de todos lados. Entonces, en esa misma lógica, ¿qué es lo que es la diversidad? O sea, nosotros podríamos ponernos a discutir, saldrían un millón de definiciones, digamos, que entendemos por diversidad, como si fuera un objeto que nosotros pudiéramos tomar, tocar, digamos, mover para acá, mover para allá. Entonces, una pregunta que vamos a dejar en suspensión, digamos, ¿qué es lo que es la diversidad? Quiero contarles en esa misma lógica que yo un curso en pregrado que se llama Pedagogía para la Diversidad. Entonces, una de las cosas que hago cuando comienzo el curso, generalmente, yo creo que la mayoría de mis colegas acá presentes hacen una pregunta similar, digamos, ¿qué expectativas tienen en relación a este curso? ¿Qué esperan, digamos? O a lo mejor es mi tradición de profe de aula, digamos, también, o sea, pero bueno, dejando eso de lado, es una pregunta que le hago a los profesores en formación. Y una de las primeras cosas que surge cuando se habla de pedagogía para la diversidad es empezar a hablar, bueno, nosotros esperábamos que, bueno, antes de eso están las típicas respuestas, o sea, es un curso obligatorio, ya, está bien, o sea, lo entiendo ya, siguiente. Herramientas, capacitación, estrategia. Generalmente doy el curso antes de la hora de almuerzo, entonces me empiezan a hablar de utensilios, herramientas. Es una cosa bastante dura para mí como persona sibarita, digamos, que le gusta comer, entonces me imagino la cosa del queque, pero dejémoslo ahí también. Entonces, bueno, el tema es que surgen estas temáticas, ¿ya? ¿Y qué pasa en la sala de clase? ¿Qué pasa en las escuelas? Que hoy en día están en constante cuestionamiento, digamos. Últimamente hemos visto variadas, yo diría, una intención bastante potente a nivel país y a nivel internacional, ya básicamente de homogeneizar ciertas cosas en educación. O sea, queremos que la educación sea de calidad. ¿Ya? Hemos visto incentivos, por lo menos a nivel de gobierno hoy en día, el hablar de liceos de excelencia, etcétera, de buscar a lo mejor mecanismos que básicamente potencien esta homogenización de algo, digamos, de esta cosa llamada diversa, entre comillas, que todavía no sabemos lo que es. Digamos. Entonces, aparecen los mapas de progreso. Yo no sé si han escuchado hablar de los mapas de progreso, por ejemplo, los planes y programas. ¿Ya? Que en el fondo ubican al estudiante de acuerdo a en qué parte de su desarrollo escolar, digamos, está en términos de sus aprendizajes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, mediciones internacionales que claramente nos ubican a nosotros, y en general no muy bien. O sea, cuando vemos, por ejemplo, los resultados en términos de comprensión lectora a nivel país, etcétera, o sea, uno ve que nos estamos como cayendo un poco de la línea de la OCDE, que es como el primer parámetro, el primer piso, digamos. Entonces uno dice, ya tenemos todas estas
tensión hacia tratar de establecer planes y programas comunes. Tenemos un currículum nacional, cosa que envidian muchos países latinoamericanos, ¿ya? Entonces nos tensionan hacia eso. Pero pasa que por otro lado vemos que ha cambiado el contexto en educación. ¿Y ha cambiado cómo? Pensemos en una escuela. O sea, existe una cierta, podríamos llamar, incomodidad a esta homogenización que busca en el fondo, tiene el propósito discursivo de trabajar el tema de calidad de la educación. ¿Qué pasa? Resulta que han entrado distintos sujetos a nuestro sistema educacional que antiguamente no entraban. O sea, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de, por ejemplo, tema intercultural, temazo, ¿ya? Entonces, claramente hay una tensión ahí que incomoda. Hablando de incomodidad, ustedes se podrían imaginar lo que habría sido 50 años atrás, yo aquí parada enfrente conversando con ustedes, vestida de esta forma, siendo mujer, utilizando un piercing, que no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, que es un tema que en general causa incomodidad hasta el día de hoy, ¿ya? Pero hay una incomodidad ahí, hay una tensión, ¿ya? Entonces, tenemos esta, entre comillas, población variable, heterogénea, que está dentro de las salas de clase. ¿Qué pasa en nuestro contexto? La última ley general, o sea, la Ley General de Educación, últimamente formulada, digamos, básicamente lo que hace es hablar de flexibilización. Y uno podría pensar flexibilización ¿para qué? Justamente para aquellas personas que de alguna manera estaban fuera del sistema educacional regular, entran al sistema educacional regular. Se me olvidó pasar las diapos, me puse a hablar y... entren al sistema regular, ¿ya? Y básicamente entren a este centro, entren a lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperado, mejor dicho? Cuando hablamos de diversidad en general, hablamos de estas personas que están al margen, que están entrando al sistema educacional y que se busca justamente llevar a este centro, a esta norma. Porque si hablamos de diversidad, surge el concepto de diferencia. Y cuando surge el concepto de diferencia, ¿es diferencia en qué? ¿Diferencia en comparación a qué? Diferencia en comparación a una norma. ¿Y cuál es la norma que tenemos de estudiante escolar? Es que básicamente, uno podría simplificarlo y decir que utiliza su cabeza, digamos. Y principalmente el hemisferio izquierdo porque está lateralizado todo lo que es habilidades lingüísticas, bueno, y lógico-matemáticas, algunas espaciales en el hemisferio derecho, digamos. Pero en esa lógica, eso es lo que se potencia, ¿ya? Se potencia un estudiante que rinda, ¿en qué? Que rinda bien en pruebas que evalúen lenguaje y pruebas que evalúen matemática. ¿Están de acuerdo, no? Incluso ustedes a nivel universitario creo que les han puesto una serie de, por lo menos en educación, pruebas que estén relacionadas con competencias matemáticas o pruebas que estén relacionadas con competencias lingüísticas, cosa que sufren los ingenieros, que creo que es la mayoría de los que están presentes aquí hoy en día, digamos. Y nosotros en el área del ámbito social, de las ciencias sociales, sufrimos en el área matemática, digamos. Pero bueno, teniendo este centro, lo que está pasando es que básicamente se está tendiendo a llevar a toda esta, entre comillas, personas que son catalogadas como diversas ahí. Ahora, nuestro sistema educacional también un poco para mostrarle esta otra fotografía que me encanta. Ya, de paso. Básicamente nosotros nos centramos, yo no sé si ustedes saben, el sistema educacional está conformado por diversos tipos de escuelas, ¿ya? Tenemos la escuela regular, tenemos escuelas especiales, escuelas hospitalarias y escuelas carcelarias, ¿ya? O sea, es un sistema amplio. Dentro de las escuelas regulares tenemos varias siglas que yo diría es uno de los elementos que ha surgido también en los últimos tiempos, que es el aumento, ¿ya?, producto de, yo diría, también el trabajo interdisciplinario que se ha hecho, ¿ya?, con la estadística, ustedes son ingenieros, con la ingeniería, con la medicina, que lo que han hecho justamente es potenciar esta marcación de sujetos que salen un poco de la norma, con motivos que vamos a conversar un poco más adelante. Pero en esta lógica tenemos los proyectos de integración escolar, ¿ya?, los grupos diferenciales y los proyectos de educación intercultural bilingüe. Entonces es una amplia gama que conforma el sistema educacional.
Pero básicamente lo que se está buscando es que estas tres últimas posibilidades entren al sistema de educación regular, entre comillas. ¿Ya? Entren a la escuela común y corriente. En esa misma lógica, ¿ya? Pensemos un poco, y yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol, ¿eh? Pero viendo un poco, o sea, considerando que igual nuestro Alexis Sánchez ha tenido una sequía de goles, y es una cosa que el mago ha revertido, digamos, este último tiempo. Pero podemos ver que es una persona hábil, ¿ya? Competente en varias cosas, desde su forma de ver, ¿ya? El juego, o sea, cabeza, y también en términos físicos. Ahora, por más que yo entrenara todo el rato, que es frase típica que se repite mucho en el hall universitario, digamos, todo el rato, por más que yo entrenara todo el rato, ¿ya? Le pusiera corazón al cuento, tuviera Bielsa entrenador, jamás llegaría a jugar como Alexis Sánchez. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que quiero poner entre paréntesis. Como les decía, y volvamos un poco al concepto de flexibilización que plantea la ley. ¿Ya? Como tenemos un sistema que está tendiendo a la homogenización, básicamente existen estos pequeños conceptos que también son artefactos creados para qué hacemos con esta diversidad. O sea, tenemos una sala de clase que está llena de sujetos absolutamente distintos entre sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Digamos, tenemos un currículum común y obviamente vamos a tener algunos que no se ajusten. Surge el concepto de adaptación curricular, que básicamente, en términos muy simples, digamos, son modificaciones que uno hace a las acciones que realiza en la sala de clase, ya sea a nivel de metodología, ya sea a nivel de objetivos, etc. Llevémoslo a la práctica, ¿ya? Resulta que, y acá un ejemplo concreto, tengo un estudiante, ¿ya?, que tiene un cromosoma más en el par 21. ¿Qué significa eso? Síndrome de Down. ¿Ya? Diagnóstico de síndrome de Down. Uno, por ejemplo, se mete a internet, googlea, puede ir a los manuales de psiquiatría, a los manuales de psicología, del desarrollo, e incluso los manuales de pedagogía, y se despliega una serie de categorías que van desde retardo mental leve a moderado, digamos, problemas a nivel de secundarios a nivel cardíaco, problemas a nivel de lenguaje específicamente, articulación, etc. Entonces se despliega una serie de categorías de este síndrome de Down. ¿Ya? Volvamos a la pregunta que le hago a los profesores el primer día que llegan a mi sala de clase. ¿Qué esperan de este curso? Entonces, ¿qué esperaría uno? Que básicamente los profesores manejen estos conocimientos sobre cambios, adaptaciones que se hagan. Están todas las luces prendidas, eso me pone nerviosa. Gracias. ¿Eso es rojo? Tengo que cortar. Bueno. No calculé, es injusto. Eso es trampa, estaban las 3 prendidas. Bueno, básicamente va al tema de que hemos visto que hay una tendencia a homogenizar lo que está pasando en nuestras salas de clase. Y eso tensiona tanto a los profesores como a los estudiantes. Y generalmente el tema de las representaciones que nosotros tenemos, de quiénes son esas personas que tenemos enfrente, ya es estático, es absolutamente estático. A mí, cuando voy a trabajar un síndrome, por ejemplo, con sujetos en la sala de clase, se me despliegan las categorías antes del sujeto. Entonces, una de las cosas que me preocupa y que me apasiona últimamente tiene que ver con trabajar con mis estudiantes y cuestionar qué está pasando o qué es cuáles son los supuestos en las decisiones que yo tomo. Si yo estoy tomando a ese sujeto que tengo enfrente como una serie de categorías o lo estoy tomando como una persona específica, puntual, con la cual yo interactúo pedagógicamente. Gracias.